Así que para un primer pasaje vamos a leer en el libro de Isaías, esta puerta de la fuente. Capítulo 55 del libro de Isaías. Es un texto bien conocido y a veces se ocupa en la predicación del Evangelio, para predicarle a los perdidos, a aquella gente que no conoce al Señor Jesucristo, que todavía no tiene un encuentro personal con el Señor, y nosotros ocupamos este texto, Isaías 55, pero este texto está dirigido a gente que conocía de Dios, a gente que sabía quién era Jehová, Elohim, Adonai, el que los había librado de Egipto, el que los había llevado por el desierto. El pueblo de Israel sabía y tenía la experiencia de conocer a este Dios todopoderoso. Así que no es gente ignorante de la palabra y lo podemos aplicarlo perfectamente a nuestras vidas. ¿Somos acaso nosotros ignorantes de la palabra del Señor, de su poder, de lo que Él es en esencia? Para nada somos ignorantes nosotros, menos en un lugar donde se enseña la doctrina como corresponde y los hermanos se preocupan de que cada cosa que se diga de este púlpito sea conforme a la Escritura. Y eso es bueno y se debe mantener como experiencia, lo cuento. Hay hermanos que cuando yo termino me consultan acerca de un texto que yo dije, acerca de una palabra que yo dije, y consultan. Y también hermanas se han acercado a preguntarme acerca de algo que yo haya dicho y que tal vez no estaba conforme a la Escritura. Eso es bueno, eso se debe mantener. Hermanos y hermanas, toda la audiencia debiera hacer lo mismo, estar atento a las palabras que se digan, si el texto que se lee es conforme a la Escritura, y estamos aplicando lo que es la puerta vieja, la puerta antigua. El Evangelio es lo más antiguo que hay, pero antiguo y sin vejez, cantamos en un himno. Versículo 1, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Aquí tenemos en el versículo 1 las personas que necesitan ir a esta fuente. La puerta de la fuente simboliza un estanque de agua, de fuente, donde hay vida, porque el agua es vida en sí misma. Una persona que no toma agua se va a empezar a secar, a deshidratar. En el desierto le puede faltar la comida, pero el agua no. Hay gente que hace a veces por huelga o paro y dice: vamos a hacer un ayuno, y ayunan. Pero después ya dejan de tomar incluso agua y ahí vienen las complicaciones, porque el agua es vida. El ser humano, el cuerpo, está compuesto por más de un 70% de agua, de líquido. El agua es vida. Y aquí el pasaje que nosotros ocupamos para la predicación del Evangelio, a veces porque decimos a las personas que no tienen a Cristo, le decimos que están sedientos, que necesitan de esa agua. Pero ese texto es para nosotros. Nosotros hemos sentido la necesidad de Dios. Como decía David, como el siervo que brama. Somos siervos que bramamos por la presencia del Señor. ¿Alguna vez hemos dicho: Señor, quiero más presencia? En la antigüedad vemos a un varón de Dios llamado Moisés. Y Dios lo manda, Dios lo envía por el desierto. Y Moisés dice: si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Lo podemos aplicar a nosotros. ¿A cuántas cosas que nosotros hacemos sin la presencia del Señor? Y hay una fuente donde nosotros podemos ir diariamente y extraer lo que nos hace falta para nuestra sed espiritual. Y sí, estoy hablando a creyentes. El creyente tiene sed espiritual. El creyente se alimenta, el creyente come. Es un alimento espiritual. Yo bebo de esta fuente. Todos los sedientos
venid a las aguas. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Es como en Efesios cuando dice que nos vistamos de la armadura de Dios, que nosotros tenemos que vestirnos. Es una disposición del corazón del hombre que tiene que dar ese paso, del hombre a hacer algo. Cuando ya uno es creyente, es convertido, no es igual como la salvación que Dios la da, la regala, porque Él nos llama santos. A los santos que están en Corintios, decía Pablo, pero los corintios no eran para nada santos, sus vidas eran totalmente alejadas de lo que es la santidad. Sin embargo, Pablo les dice a los santos, tiene que ver con el concepto de posición en que nos ve Dios. Posicionalmente, todos los que estamos aquí, siendo creyentes, somos santos, posicionalmente. Estamos en el cielo, sentados en lugares celestiales con el Señor Jesucristo. Pero en la práctica, en la vida diaria, no somos santos. Luchamos con pecados, con las mentiras, los malos pensamientos, las disensiones, las iras, las peleas, todo eso luchamos a diario con eso. Entonces tenemos que ir a buscar esa agua. Hay que ir y hay que tomar esa agua, beber esa agua para que de nuestro interior corran ríos de agua de vida. Y por eso decía que ahí entra el Espíritu Santo también. Y de una fuente, de una misma fuente de agua, no pueden correr dos aguas, dice Santiago. Y no pasa eso a veces en nuestra vida, que corren dos aguas de una misma fuente. Eso no es bueno, hermanos. Eso no es bueno. Por eso es que el Señor a los tibios los vomita. Decidámonos qué vamos a hacer. Una fuente no puede dar dos aguas. Por eso es que es una lucha espiritual. Es una lucha. El Señor quiere que el creyente sea feliz. Que el creyente sea la persona más feliz en este mundo. Que cuando el mundo se ría de obscenidades, el creyente sea capaz de reírse de la vida, pero sanamente. El mundo se acostumbra a reírse con groserías, con depravaciones, pero hay una risa sana. Una risa de las cosas cotidianas y uno se puede reír. Hay una tremenda diferencia en eso. El Señor quiere que uno viva la vida de buena forma. Alegre, el corazón alegre, dice, hermosea el rostro. Pero sin pecado, sin la contaminación de este mundo. Venid a las aguas, venid a las aguas. En el campo, cuando no había agua potable, la gente caminaba kilómetros con sus baldes para ir a buscar una gota de agua a un río, para llevarla para sus necesidades, para su alimentación, para lavar las cosas. Pero después llegó la tecnología y la gente, incluso aún en los campos más apartados, a veces tiene a 1 metro la llave para sacar aquella agua. Y sabe que eso lo aplicaba a cómo ha cambiado las cosas. Antes nosotros alcanzamos todavía a estudiar con libros, con varios libros, preparábamos temas cuando éramos más jóvenes con los hermanos jóvenes y ocupábamos 10 libros, apuntes y diccionarios y todo eso. Podíamos aplicarlo a ir a buscar el agua kilómetros lejos. Era un trabajo arduo, difícil. Pero en el día de hoy está tan rápido todo que uno todos esos libros, esos diccionarios, a veces los puede encontrar en un solo CD. Tener la información toda compactada en algo tan pequeñito. Y también lo aplicaba eso a aquellos que vienen a trabajar en la viña del Señor. Llegaron unos a trabajar en la mañana y el Señor les ofreció 1 denario y salió por los caminos a buscar gente y encontró gente que iba a trabajar lo mínimo. Les dijo, están sin trabajo ustedes, todo el día habían estado sin trabajo, todo el día. Le dijo, bueno, vayan a trabajar a mi viña. Y ellos fueron, trabajaron poquísimo. Nada que ver en comparación a los que habían estado toda la mañana trabajando, cansados, con el sudor en sus frentes, en sus manos. Y ellos llegaron al final de la jornada, trabajaron un poquito. Y el Señor al final les paga a todos el mismo denario.
¿Y no somos acaso nosotros la generación que está aprovechando todo lo que trabajaron nuestros hermanos en la antigüedad? Todo. Tenemos un libro, en nuestra casa a veces hay varias Biblias. Y en otro tiempo hermanos trabajaron arduamente, con sangre, sudor. Ellos dieron su vida para que tuviéramos nuestra Biblia en el idioma español. Fueron perseguidos, fueron asesinados por tratar de no tener la Biblia en latín ni en griego, sino que tenerla en el idioma español. Casidoro de Reina, Cipriano de Valera, por nombrar algunos. Entonces, nos costará venir, dar aquel pequeño paso y venir a las aguas. Ya no hay que caminar kilómetros, no hay que esforzarse tanto, hay que esforzarse menos. Pero incluso así, ¿se da cuenta? En otro tiempo tanto esfuerzo, sacrificio, y las personas lo hacían. En el día de hoy el mínimo esfuerzo nos cuesta tanto en nuestra vida espiritual. ¿Se ha preguntado por qué sucede eso? ¿Por qué nos faltan las energías, las ganas, las fuerzas? Muchos deseos de hacer cosas, pero al momento de los que hubo no se hace nada. Entonces, venid a las aguas, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid igualmente, comprar, comer, venid, comprar sin dinero y sin precio. Isaías capítulo 58, Isaías capítulo 58. Versículo 11. Versículo 11 dice: Jehová, el Señor, pastoreará siempre, pastoreará siempre. Ahí me está hablando un poco de la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas, la primera puerta. Y ahora habla de la puerta de la fuente. Jehová, el Señor, te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. En las sequías saciará tu alma. Y aquí hay varias preguntas. ¿El alma de un creyente, de un cristiano, de un redimido por la sangre del Cordero puede estar sedienta? Lo hemos visto. A los sedientos, venid a la fuente, tomad de las aguas. Y no hay dinero, tomad sin dinero, sin precio. Bebed, tomad. Hay que hacer un esfuerzo, ir a la fuente, ir a las aguas, llenarse de esa agua, no quedar con sed espiritual. Y ahora dice, en las sequías saciará tu alma, tu alma. Nuestra alma se seca a veces, hay temporadas en donde nuestra alma tiene sed de Dios, tiene sed. En el Nuevo Testamento el Señor le hablaba a los fariseos, le decía, hambre y sed de justicia. Había que tener eso, hambre y sed de justicia. Esas personas con hambre y sed de justicia iban a alcanzar el reino. Y acá, verso 11, en la sequía saciará tu alma. El alma se seca, el alma necesita ser saciada. Sabemos dónde está el agua, sabemos dónde está la fuente de las aguas. Acudamos, no hay que hacer mucho esfuerzo. A veces todos los problemas que tenemos en la vida se solucionan arrodillándonos, hermanos, arrodillándonos, nada más. Y los tremendos problemas que tenemos es porque siempre miramos a nosotros mismos y los problemas se transforman en gigantes. Pero si miramos a Dios Todopoderoso, que creó el universo entero, el problema de nosotros se transforma en un pequeñísimo problema para Dios. Para nosotros tal vez es grande, pero cuando miramos a Dios, en su todo poder y toda grandeza, el problema pasa a segundo plano, es algo pequeñísimo. Cuando mi alma se seca, cuando mi alma tiene sed, cuando mi alma tiene necesidad de Dios, como Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Cuando tenemos sed de Dios, a veces tenemos hambre, pero hemos comido. ¿Qué será esa hambre?
¿Acaso no habrá el alma algo que dé hambre espiritual? Hay personas que pueden estar días sin leer la Biblia. Yo no puedo. Y no es porque sea más espiritual o más poderosa que esas personas, porque soy débil. Necesito estar con un texto, lo necesito. En mi debilidad el Señor me habla a través de su palabra. Eso no me hace más fuerte, me hace más débil. Necesito la Escritura. Algunos hogares abren la Biblia como un amuleto, lamentablemente, en algún salmo, llenándose aquella página de polvo. Y en otros países, hermanos, dan su vida por tener el Nuevo Testamento o algún libro del Nuevo Testamento, un ejemplar. Como decía ahora, con la tecnología me tocó ver una imagen, pero una tribu recibe su Biblia en su idioma. Los pastores, los diáconos lloraban al recibir aquella Biblia. Lloraban y se les entrevista y se les pregunta. Y ellos cuentan cómo ellos venían desde distancias tremendas, de ciudades vecinas, venían solamente a leer y se anotaban por turno para leer 1 hora de la Biblia. Y después cuando la leían, volvían a su ciudad y lo que habían leído se lo enseñaban a otras personas. ¿Y nosotros? A veces 2, algunos tienen hasta 3 Biblias, otra Biblia de estudio y cosas. Pero la leemos, escudriñamos, vamos a la fuente. Hay un peligro que se corre, hermanos y hermanas, leer acerca de la Biblia, pero no leer la Biblia. Hay hermanos que pueden citar autores, y es un peligro, lamentablemente. 2 o 3 autores, este autor dijo esto, este otro esto, y se leen varios libros, comentarios, y la Biblia. A los que escriben historiografía, se llama el ramo, se nos enseña a ir a la fuente primaria, a lo que realmente dice el original, la fuente, nuestro libro, la Biblia. Pueden haber muchos comentarios de la Biblia, pero lo más precioso de donde nosotros vamos a sacar es la Biblia. Cuando nuestra alma está seca, cuando nuestra alma tiene necesidad de esa agua espiritual. Y mire lo que dice después, y dará vigor a tus huesos. Vigor a tus huesos, porque antes mis huesos estaban débiles. Si hay sed espiritual, si el alma está sedienta, si el alma se está deshidratando espiritualmente, los huesos debilitados, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Esa es la puerta de la fuente, la puerta de la fuente. La puerta del valle que vimos hace algunos viernes, la puerta del valle, los problemas que nos aquejaban, todo eso. Aquí hay una solución. Nuestros huesos debilitados, el Señor les da vigor a través de tomar de esta agua. Serás como huerto de riego, una tierra preparada para el sembrado. Hay gente en los campos que siembra y tira sus semillas, pero sabe que la tierra es mala. La tierra no es apta para el cultivo. La tierra no tiene debajo de la tierra no hay nutrientes, por lo tanto no da fruto. Pero aquí dice que si nosotros vamos a esa agua, está nuestra alma sedienta, tomamos esa agua espiritual, vamos a hacer un huerto apto para dar fruto. Huerto de riego. Va a ser un huerto apto. Es como la parábola del sembrador. Vamos a hacer buena tierra. Hay hermanos que a veces no somos buena tierra. No somos buena tierra. El Señor da una palabra. A veces se aplica a los inconversos y se les predica que crean en el Señor Jesucristo, que sean buena tierra,
que esa semilla dé fruto de salvación. Pero esa palabra para nosotros, a veces no somos buena tierra de las palabras del Señor. El Señor nos da una palabra, nos da otra palabra, y nosotros dejamos que Satanás, a través de sus aves, venga y se robe la semilla plantada en nuestro corazón. Lo permitimos. O hacemos que los afanes de este mundo nos roben la alegría que el Señor nos ha dado a través de una palabra en alguna de las reuniones. Serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Algo de lo que veíamos el otro día en la clase cuando considerábamos el río Jordán. El río Jordán desciende del norte, llega hasta el mar de Galilea, y el mar de Galilea después sigue depositando aguas hacia el mar muerto a través del río Jordán. Pero cuando llega el agua al mar muerto, el mar muerto no da esas aguas a ningún lado. Ahí se quedan, estancadas. Pero cuando un creyente, cuando un cristiano es huerto, que se puede regar, que Dios lo puede regar, ese huerto tiene que estar limpio solamente. Y ese huerto limpio, con agua que ha salido de la fuente del Señor, puede dar fruto. Es un buen terreno para dar fruto, porque los frutos no dependen de nosotros. Nosotros tenemos que limpiarnos. Y al que se limpia, el Señor lo va a ir dando fruto. Así que el río Jordán llevaba las aguas del mar de Galilea, lleno de vida, lleno de nutrientes, y después pasaba al mar muerto, un mar que no tiene vida, ni siquiera ningún pececito, no hay vida ahí. Aplicarlo a lo espiritual. Mar de Galilea es aquel hermano que recibe y también da, que recibe muchas bendiciones de Dios, pero también da y bendice a los demás. Pero el mar muerto recibe siempre bendición, pero nunca de él han salido bendiciones para los demás hermanos. En lo material, en lo espiritual, en todo orden de cosas. Pero aquí un hermano que va a la fuente, que bebe de las aguas, que se da el trabajo de beber de las aguas, va a ser un huerto apto para que el Señor lo riegue y para que dé fruto. Y de ese fruto van a comer los demás. Y de esas aguas dice que van manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y se transforma en un manantial de aguas, como decía Juan, el apóstol. De su interior correrán ríos de agua viva. Habrá que ir al original, como les gusta a muchos teólogos, y se van incluso en peleas y debates por lo que dice el original de la Biblia, pero en estos textos tan sencillos que nos da la Escritura, pues la Escritura está hecha de esa forma, en la simpleza, el que escarba encuentra las profundidades, pero está ahí, en lo simple. No hay que ir al original para entender que Jehová me pastoreará siempre, que cuando mi alma está seca, Él me va a saciar, que mis huesos cuando están débiles, Él le va a dar vigor a mis huesos, que vamos a ser como un huerto de riego y como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos como resultado, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Eso es lo que está haciendo, lo que estamos viendo en Nehemías 3. Cada una de esas puertas fue reedificada. Alguna vez tuvieron su esplendor, eran puertas hermosas, eran puertas bonitas, pero después del pueblo de Israel desobedeció y quedó todo eso en ruinas. Oraron al Señor y volvieron. Pero cuando llegan a la ciudad, todo en ruinas, todo malo. Hay dos opciones, una es desanimarse y decir, ¿qué le vamos a hacer? ¿Será la voluntad del Señor que esté todo en ruinas? Que no se puede hacer nada, todo está mal. Pero hay otra opción, ver todo mal y decir, reconstruyamos, trabajemos,
volvamos que estas puertas sean igual que antes. Y por eso nace el estudio de las puertas. Porque es fácil quejarse. El mismo Salomón, tan sabio que era él, en una forma humana, dice que no hay sabiduría en Eclesiastés en decir que los tiempos pasados fueron mejores. No hay sabiduría en eso. Es porque el futuro no está hecho. Todo lo que queda por futuro a cada uno de nosotros no está hecho. Depende de nosotros, de cada uno de nosotros. Y que ninguno diga, es que yo no soy importante. Todos la iglesia en Lota son importantes. Todos, cada uno, como un cuerpo, cada uno tiene su función. Y si a alguno falta en la función que el Señor le ha dado, todo se desordena, todo no funciona. Porque cada uno está en el lugar que el Señor nos ha dado y tenemos que hacer esa función. Y el Señor coordina el cuerpo, cada uno de los miembros. No pueden ser todos ojos, decía Pablo a los Corintios, o todos manos, o todos pies, sería un cuerpo deforme. Así que quedémonos con la segunda opción. La primera, quejarse. La segunda, reedificar. Volver a poner aquellos cimientos. Y la promesa, si vamos a la fuente, si tomamos de las aguas, dice el verso 12, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Qué bueno sería que el Señor levantara, y es una oración personal, ¿qué hago? Que el Señor levante, hermanos, que el Señor levante, hermanas, que restauren cosas que se han dejado de hacer, que las restauren. Si usted echa de menos algo que tal vez se hacía antes y no se hace, restáurelo. Esa es la idea, restaurar lo antiguo. Restaurador, reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Restauremos y construyamos. Son las dos palabras. Pero lo primero es reconstruir. Jeremías, el capítulo 2. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Vino a mí palabra del Señor. Vino a mí palabra del Señor, Jehová, por segunda vez, diciendo, ¿qué ves? Estoy leyendo en el capítulo 1, versículo 13. ¿Qué ves tú? Dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Capítulo 2, verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Ese fue el primer mal. Fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas. Pero ¿cómo eran estas cisternas? ¿De donde ellos iban a sacar aguas? Cisternas rotas, que no retienen agua. Cisternas rotas. Hay una historia en la antigüedad donde se abrieron pozos en el desierto. Y el pueblo se fue después. Cuando volvieron, años después, a ese lugar, era un lugar seco, un lugar desierto. Y a alguien se le ocurrió abrir los pozos antiguos y hacer verdaderos oasis en el desierto, en una tierra seca. Ellos no hicieron los pozos, abrieron los pozos que estaban hechos, antiguos, pero tapados. Y aquí el pueblo había caído en dos males. ¿Cuál era el primer mal? Me dejaron a mí fuente de agua viva, el primer mal.
Pero el segundo, cavaron para sí cisternas y cisternas rotas que no retenían el agua. En lo espiritual, ¿qué nos enseña eso? Es algo parecido a como lo que juega Jeremías con sus palabras. Siempre Jeremías habla de, primero, todas las cosas malas, dejarlas. Pero después viene una segunda parte de hacer lo bueno. Dejar lo malo, aprender a hacer lo bueno. Y aquí Jeremías ocupa algo parecido en lo que él escribe, en las palabras que él escribe. Primero, ellos dejaron algo bueno, pero ahora comenzaron a hacer algo malo. Porque si ellos hubieran solamente dejado a Dios, fuente de agua, tal vez se hubieran estancado en su vida espiritual. Y solamente eso, estancado. Pero ¿qué es lo que hicieron luego de que dejaron a Dios, fuente de agua? Ellos fueron a hacer lo malo. Y eso tiene que ver con la vida espiritual de cada uno de nosotros también. Podemos caer en esos dos pecados delante de Dios. Primero, dejar la confianza en Dios, dejar de confiar en Dios, pero luego que nos estamos ahí estancados, podemos mirar hacia el otro lado, hacia el mal, e ir a hacer lo malo. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, primera parte, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen el agua. Habacuc, no lo vamos a leer, pero mencionar que Habacuc se preguntaba a Habacuc por qué todo funcionaba mal. ¿Por qué todo funcionaba mal? Y Dios le da la idea y le dice que por el alejamiento del pueblo de Israel, ellos iban a trabajar mucho, iban a cosechar poco, iban a juntar mucho dinero, pero al momento de querer gastarlo, se iba a hacer nada. Es por la desobediencia. Eso es. El pueblo de Israel está reconstruyendo estas fuerzas, está en la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, porque había desobedecido. Una palabra tan pequeña, pero que causa tanto daño, desobedecer, que es una palabra que hasta los más pequeños entienden, la desobediencia. ¿Cuántas veces hemos desobedecido a nuestro Padre espiritual? ¿Cuántas veces? Pero vamos a quedarnos estancados, vamos a quedarnos lamentándonos, vamos a quedarnos en el letargo ahí sin hacer nada, como aquel hijo pródigo, queriendo comer de los cerdos pero nadie le daba. O volveremos en sí, nos levantaremos, iremos a nuestro Padre y le diremos: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cualquier pecado. El Señor quiere que estemos a cuenta con Él, como hijos bien amados, a cuenta con Él. El día domingo viene lo que es el partimiento del pan. Y dice que nos examinemos, cada uno de nosotros, nuestro interior, y examinándonos, cada uno. Y nos dice: examínese cada uno y no participe. Tan sabia la Escritura, dice: examínese cada uno y beba y coma. Pero el que bebe y come indignamente es reo de juicio. La importancia de eso, de estar en la reunión del partimiento del pan, la conmemoración, la cena del Señor, y estar comiendo y bebiendo juicio. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que quiere? Que estemos a cuenta. Que nos examinemos, miremos nuestros pecados. Lo que veíamos el otro día, la puerta del muladar, todas esas basuras espirituales, y las echemos fuera. Y como el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Señor, en vez de el padre de ese joven, en vez de reprenderlo o criticarle lo que él había hecho en
en la ciudad lejana, lo acoge y lo lleva y prepara, le cambia vestido, le pone anillos, zapato nuevo y lo deja en una fiesta de lujo. Eso es lo que nosotros celebramos el domingo, una fiesta de alegría, pero tienen que estar todos a cuenta con Dios. No dejar a Dios como el pueblo de Israel y cavar cisternas de donde podamos sacar aguas, pero que éstas no estén rotas, que el agua no se vaya, que se retengamos. Es como lo que se le dice a los niños pequeños, le dice, te digo algo y te entra por un oído y sale por el otro. Que no seamos así, que retengamos lo que el Señor nos está dando, que atesoremos en el corazón espiritual lo que el Señor nos está dando, que no lo desperdiciemos, que no se vaya, que no se desparrame, que lo que recibamos, que no vengan las aves del cielo, los demonios, los espíritus y se lleven eso, que retengamos lo que el Señor nos da, lo protejamos, lo cuidemos y vamos a hacer huerto de riego, vamos a dar fruto. No porque nosotros seamos mejores que otros, sino porque oramos al Señor, nos limpiamos, estamos a cuenta con Él y el Señor hace lo demás. El mismo libro de Jeremías, el capítulo 31. Jeremías, capítulo 31. Versículo 25. Dice, porque satisfaré al alma cansada, satisfaré al alma cansada. ¿Se ha cansado alguna vez su alma? Su alma ha estado cansada, agotada, hastiada, que no queremos saber nada más de la vida. Podríamos tomar un pasaje de ida nomás, a algún lado lejano, estar solo, lejos, que nadie me moleste. Se cansó el alma, ya no quiere más guerra, se quiere ir. Es el alma cansada de estar solo. ¿Será muy mundano que nos pase eso? ¿Sabía usted que a los profetas les pasaba eso? El profeta dijo, se sentó en una cueva, se comió algo y dijo, me como esto y que Dios me quite la vida. Jeremías, en sus lamentaciones, dice, ¿quién me diera alas? ¿Quién me diera alas? Yo volaría lejos. El alma cansada. Por eso es que el Señor, cuando viene a liberar de las cadenas, de la opresión, del pecado, también libera al alma cansada. Los que estáis cansados y trabajados, yo os haré descansar. Pero sigue, llevad mi yugo sobre vosotros. Nos hace descansar nuestra alma, pero a la vez nos hace trabajar, llevando su yugo. Porque el yugo es de dos partes, pero Él se lleva la parte más pesada. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice, y hallaréis descanso para vuestra alma, el alma cansada. Un alma cansada. Cansada, los problemas cansan, el trabajo cansa, las circunstancias cansan, las enfermedades cansan, los dolores, todo cansa. Por eso es que el Señor nos da estos refrigerios. ¿Está nuestra alma cansada? Venid, bebed de las aguas, a los sedientos, a los que tienen sus huesos secos, a los que tienen el alma que se está secando, el Señor nos da un agua. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Que es bueno ver estos textos
cuando uno se siente culpable porque está triste. Dice, ¿cómo yo voy a estar triste si Dios me salvó, Dios me ama? Voy a estar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Soy un ciudadano del cielo. Tengo una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Soy heredero del Rey de Reyes, Señor de Señores. Soy hijo del Rey. Los ángeles son mis servidores. Y con todo eso estoy triste. Y a veces ni siquiera sé por qué se entristece mi alma. Problemas, enfermedades, circunstancias. Y cuando leo que grandes hombres de Dios se entristecieron, me da ánimo, me da esperanza para seguir. Si a ellos les pasó, ¿por qué a mí no me iba a pasar? Y estos textos son como el agua que llena, que aplaca toda la sed. Saciaré a toda alma entristecida. Estamos tristes, llegamos tristes hoy día, hemos pasado una semana triste. El Señor tiene un agua espiritual, es un agua milagrosa. ¿Y dónde está? ¿Dónde la puedo ir a buscar? ¿Tengo que recorrer grandes distancias para ir a buscar esta agua espiritual? El Señor dijo, de su interior correrán ríos de agua de vida. Son ríos que corren desde nuestro interior. El Espíritu Santo está no en el mundo, no afuera. El Espíritu Santo no es una fuerza que viene, se va, que a algunos les hace danzar y hablar cosas raras. No, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos hace que seamos el recipiente para tener esa agua y que de nuestro interior corra como ríos de agua de vida. Saciaré a toda alma entristecida, satisfaré a toda alma cansada. Es el Señor, es palabra del Señor, son textos que yo los apliqué a la puerta de la fuente, y hay muchos más de la misma puerta. Así que, si hay otra oportunidad en la voluntad del Señor, seguiré con esta misma puerta, la puerta de la fuente.